Bien, buenas tardes, profesor Patterson Rosales León. Mi nombre es Ramiro Guamán Segundo Guinaldo. También está mi compañera de grupo, Sangama Mayora Prixi Faina. Somos alumnos del curso de Derecho Laboral de la Universidad Católica de Chimbote, más conocida como la ULADESH. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema que nos ha asignado es con respecto al derecho a la huelga de los sindicatos o trabajadores. Como primer punto vamos a hacer una línea de tiempo del derecho a la huelga, un repaso. Podemos decir que el derecho a la huelga fue reconocido por primera vez en 1864 en Inglaterra y constituye en la actualidad uno de los derechos inalientes del hombre reconocidos por la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y gran número de países. También las huelgas han pasado a la historia. Por ejemplo, la de 1886 en Chicago fue por la jornada de las 8 horas. En 1905 en Petersburgo, de carácter insurreccional, las revolucionarias de 1917 y las de 1920 que se dieron en España y Alemania respectivamente. Tipos o criterios de clasificación de una huelga. También en esta parte podemos decir que los sujetos que ejercen el derecho a la huelga eh, pueden ser los trabajadores por cuenta ajena o los trabajadores asalariados. En cuanto a un concepto general de la huelga, podemos decir que es un derecho con el que cuentan todos los trabajadores para movilizarse a través de sus sindicatos. Este derecho se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política en el artículo 28, si no me recuerdo. En esta parte está estipulado. ¿Qué requisitos se necesita para una declaratoria, por ejemplo, de una huelga? Que tenga como objetivo la defensa de los derechos económicos o profesionales de los trabajadores. También que la decisión adoptada en Asamblea General por la voluntad de la mayoría de sus trabajadores. Por ejemplo, si dice los trabajadores pueden declararse en huelga, ¿qué trabajadores no lo pueden hacer? Los funcionarios del Estado o funcionarios públicos, los funcionarios de municipalidades o aquellas corporaciones o empresas cualquiera sea su naturaleza y que pueden causar una paralización o un daño grave a la salud o a la economía de un país. Ellos no pueden declararse en huelga. En cuanto también a al proceso de la huelga, cualquiera, por ejemplo, de las partes negociadoras puede ser dentro de las 48 horas siguientes acordada a la huelga solicitar la inspección del trabajo. También acordar las condiciones comunes de trabajo y un nivel de remuneraciones por un tiempo determinado. Una presentación de un proyecto de contrato colectivo por parte de los sindicatos o grupos negociadores. Derecho del empleador ante la huelga. ¿Qué derechos tiene un empleador? Puede ser total o parcial. Solo puede ser declarado la huelga cuando afecte el 50% de los trabajadores de la empresa. También durante la huelga los trabajadores podrán efectuar trabajos eventuales, que esto no significa el contrato de trabajo con el empleador. También el empleador tiene derecho a optar por el cierre temporal de la empresa, impidiendo temporalmente el acceso a los trabajadores. La huelga como derecho constitucional. Como le estaba diciendo, esto está estipulado en el artículo 28 de nuestra Constitución Política del Perú, en la cual se reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva, a la huelga, en la cual se cautela su ejercicio democrático, garantizando la libertad sindical. También fomenta la colectiva y promueve la solución pacífica de los conflictos laborales. Se regula también el derecho a la huelga que se ejerza con armonía con el interés social. ¿Cuándo o en qué momento se declara la huelga? Durante el proceso de negociación colectiva, la declaratoria de huelga podrá hacerse cuando las partes no hayan conciliado o hayan llegado a un acuerdo, entonces será por declarar la huelga. Después de la negociación colectiva, en caso de incumplimiento
los trabajadores podrán actuar o declarar la huelga con la finalidad de exigir el cumplimiento de sus pedidos o acuerdos realizados dentro de la asamblea. El comportamiento durante el proceso de la huelga. En el caso que los trabajadores después de la etapa del trato directo o la conciliación hayan tomado la decisión de declarar la huelga, se podrá designar un mediador con el objetivo de proponer una decisión final a la solución del pliego de peticiones. También, después de la negociación colectiva, ante el incumplimiento, se declara la huelga como quiera que no existir en ningún procedimiento administrativo en trámite. Bueno, esto es en cuanto a la primera parte del desarrollo de nuestra exposición en cuanto al derecho a la huelga. Mi compañera Trixie va a desarrollar la segunda parte en la cual va a hablar algunos temas importantes también en cuanto a los derechos de los trabajadores a la huelga. Muchas gracias y buenas tardes con todos. Buenas tardes, compañeros, y continuando con la exposición, voy a hablar de los efectos de la huelga. Dentro de los efectos de la huelga tenemos la abstención total de actividades de los trabajadores cuyo ámbito corresponde, encontrándose en exceptuados los trabajos de dirección y confianza. La huelga suspende los efectos de las relaciones laborales y existiendo una suspensión perfecta de labores. Después, como otro punto, tenemos que por parte del empleador impide que ésta proceda a retirar sus maquinarias o sus materias primas, de ser el caso, ¿no? Siempre y cuando tenga pleno conocimiento la autoridad administrativa del trabajo. Después tenemos los efectos jurídicos de la huelga. Dentro de los efectos jurídicos de la huelga, esta es la que determina la abstención total de la actividad de los trabajadores en ella comprendidos, con excepción del personal que tienen actividades indispensables para la empresa, del personal de dirección o de confianza y del personal de los servicios esenciales. Suspende todos los efectos de los contratos individuales de trabajo, inclusive la obligación de abonar la remuneración sin efectuar o sin afectar la subsistencia del vínculo laboral. Dentro de las huelgas no amparadas se encuentran las que están por la legislación laboral, la nacional, las huelgas irregulares como las paralizaciones intempestivas, la paralización en zonas o secciones neurálgicas, trabajo o desgano y la huelga de brazos caídos. También dentro de las huelgas en los servicios públicos esenciales podemos definir como los servicios públicos esenciales. Dentro de los servicios públicos esenciales son aquellas labores que se desarrollan en los siguientes servicios, ¿no? Ya sea por sanidad y salubridad, por limpieza y saneamiento, por los servicios eléctricos, ¿no? Que son los básicos como el agua, la luz, el desagüe, el gas y el combustible. Dentro de ellos también tenemos los sepelios y las inhumaciones necropsias, los establecimientos penales y las de comunicaciones y telecomunicaciones. Dentro de los servicios públicos esenciales también podemos encontrar a las empresas e instituciones que presten servicios esenciales y deberán comunicar a sus trabajadores y a la organización sindical y a la autoridad administrativa del trabajo la relación de aquellos trabajadores que deberán garantizar la continuidad de la prestación del servicio, señalando el número y la ocupación de dichos trabajadores, horarios y turnos que deberán cumplir dentro de la empresa, así como la prioridad en las que deben cumplirse, los relevos que se desarrollan en servicios públicos esenciales, como las antes señales, la organización sindical debe garantizar la permanencia del personal, ya sea necesario a efecto de impedir interrupción de la prestación de dicho servicio y la posterior actividad una vez que concluya dicha paralización. Dentro de ello también tenemos como otro punto la improcedencia e ilegalidad de las huelgas, ¿no? Dentro de la improcedencia de las huelgas es recibida la comunicación de la huelga a través de la autoridad administrativa del trabajo, ¿no? Tiene 3 días hábiles para calificar su procedencia o improcedencia de la huelga. Si la comunicación no ha cumplido con los requisitos para su declaratoria, será declarada improcedente,
contrario censo de lo establecido en el artículo 74 del Decreto Supremo 010 del 2003. Declarando la improcedencia de la huelga, la organización sindical tiene el derecho de impugnar dicha resolución vía un recurso de apelación interpuesto dentro del tercer día de notificado. Dentro de la ilegalidad de la huelga, la Autoridad Administrativa del Trabajo declara la ilegalidad de la huelga, depende de las circunstancias, ¿no? Dentro de ellos tenemos, si la huelga, pese a haber sido declarada improcedente, esta se materializa. Si durante la paralización se han desarrollado actividades, actos de violencia sobre los bienes o personal de la empresa, cuando se ha incurrido también dentro de una paralización no amparada por la legislación nacional, cuando la organización sindical no ha cumplido con haber alguna queja de personal en las zonas que permitan la continuidad de las actividades una vez que la medida sea levantada. Dentro de la finalización de la huelga tiene como finalidad los siguientes hechos. Cuando las partes han arribado a un acuerdo de manera directa o una reunión extra proceso, también ya sea por decisión de la Asamblea General de Trabajadores, por la resolución suprema emitida por el Ministerio de Trabajo y la Promoción Social. Cuando la huelga que ha sido declarada improcedente ni legal se ha prolongado excesivamente, que esté afectando la actividad económica de la empresa, al sector productivo o se estén derivando actos de violencia. Dentro de las conclusiones podemos rescatar que las relaciones laborales han conllevado históricamente a conflictos colectivos, ¿no? Se genera una disputa entre el trabajador y el empleador. Que las relaciones laborales han conllevado históricamente a conflictos colectivos, ¿no? Se genera una disputa entre el trabajador y el empleador. Se concretiza por un término denominado huelga, ¿no? El derecho ha intentado regular, ¿no?, a través de normas atípicas la situación. Es así que la figura jurídica, se podría decir, se reguló inicialmente como un delito, para luego estar dentro del ámbito contractual y configurarse finalmente como derecho. En el Perú, la situación no es ajena, ¿no?, a toda esta realidad que actualmente se vive, en muchos casos entre el empleador y el trabajador, ¿no? Se mantiene a través de un andamiaje, se podría decir, jurídico, que se ha conservado impermeable durante los últimos 25 años, ¿no?, dentro del Perú. Una legislación concebida en un contexto autoritario, que el ámbito de huelga no ha sido modificado en ningún aspecto. Bueno, eso sería todo ante la pequeña exposición referente al derecho de la huelga, ¿no? Muchas gracias por su atención, esperando que les pueda inculcar o tener mayor conocimiento referente a este derecho.